Muy pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo análisis. Qué locura lo que tuvimos el día de ayer. Bitcoin tocando la zona de los casi 97 mil dólares. Era algo que veníamos ansiando y esperando muchísimo. Realmente una muy interesante subida. Se lo dejé marcado de la forma que lo habíamos dejado trazado en el día de ayer, justamente para que puedas hablar algo en específico. Habíamos dicho principalmente en el día de ayer que teníamos toda esta estructura que era muy importante a superar. Si recuerden, decíamos, era un soporte y resistencia previa dinámica que probablemente estaba siendo respetado una vez más. Y al mismo tiempo estábamos dejando una estructura de cuña que normalmente este tipo de cuñas, vamos a marcarlo así, este tipo de cuñas normalmente suele romper a la baja. Lo hemos hablado también varias veces en el canal y es un patrón muy pero muy conocido. Ahora bien, también algo que hemos mencionado muchísimo y que quizás a veces la gente sobreestima ese detalle, es que cuando un patrón no cumple de la forma que uno lo considera, es decir, cuando una cuña que debería romper a la baja, a la baja no rompe en la baja, sino que por lo contrario rompe hacia arriba, lo más probable es que el movimiento sea extremadamente grande, sea explosivo, sea con fuerza. ¿Qué fue lo que tuvimos en el día de ayer? Una subida descomunal, una cuña que era considerablemente grande, era una estructura muy fuerte. Recuerden también que al mismo nivel teníamos la zona del 61.8 de Fibo de toda la gran caída anterior. Entonces, claramente iba a ser una zona extremadamente fuerte que cuando se quiebre iba a necesitar de mucha fuerza para hacer esa ruptura. Fue tal cual lo mencionado, es decir, finalmente, si la estructura rompía, iba a ir a buscar en primera instancia la zona de los 94.500 dólares. Lo fue a buscar de forma perfecta y tuvo tanta fuerza el movimiento que no solamente perdón, no solamente alcanzó la zona de los 94.500 dólares, sino que encima fue incluso a romper esa estructura. Y eso fue lo que produjo este movimiento que tenemos acá. Recuerden que en este movimiento que generó la ruptura de la zona de los 94.500 dólares, no solamente tenemos operativas que fueron en longs, es decir, gente que está operando la subida y esperaba incluso la continuación del movimiento y operar al alza y por eso es que el precio sube, sino también que tenemos muchas stops de gente que estaba justamente en la zona de los 94.500 buscando shorts. Dicho eso, ¿qué es lo que estamos viendo también en toda esta vela? Es una vela, la famosa vela liquidadora, la vela que produce una subida muy abrupta en donde lo que está haciendo durante todo el recorrido es hacer saltar stops para poder tomar ganancias y tomar el dinero de gente que se encontraba en short. Por ello es que finalmente tuvimos una gran vela liquidadora. Ahora bien, esa vela liquidadora al mismo tiempo tuvo mucha inyección de capital. De hecho, si ustedes ven un gráfico de ballenas, se van a encontrar que en este nivel, la zona de los 94.500, hubo inyecciones de capital. Si quieren, en algún momento también podemos ver un tipo de gráficos así. Y en este momento hubo una inyección muy grande de capital, por lo tanto también fue una inyección buscada por un capital directamente. Y esto fue lo que produjo en sí la ruptura de ese nivel y finalmente en lo que estamos teniendo ahora mantenernos por encima de ese nivel. El día de hoy va a ser extremadamente importante porque creo que va a marcar ya definitivamente la estructura de todo el recorrido que se venga a continuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos teniendo en este exacto momento es el famoso retroceso tras una ruptura. Si finalmente ese retroceso se da solamente hasta llegar al nivel quebrado y poco a poco comenzamos a demostrar fuerza, el mercado va a demostrar justamente que esto fue una ruptura con intención e inmediatamente continuar con el movimiento que se ha producido. Por el contrario, si esto fue una vela liquidadora y nos lleva y ya produjo toda la fuerza que tenía todo ese movimiento, poco a poco iremos ingresando en ese canal nuevamente. ¿Sí? Lo iremos viendo seguramente en el transcurso de las horas. Bien, dicho todo esto, ahora sí vamos un poquito al análisis de hoy. Sacamos un poco esto y esto, bueno, esto lo vamos a dejar un tipito más. Cosa más importante, como siempre, comencemos con gráfico mensual. Respecto al mensual,
por el momento está siendo extremadamente positivo, está siendo muy pero muy interesante lo que estamos teniendo en el gráfico mensual. Ya hemos mencionado también en el día de ayer que lo más valioso para el mercado es que demostrara fuerza. Y hasta el momento estamos demostrando fuerza, estamos teniendo ruptura, lo hemos mencionado también hace ya varios días, venimos hablando de lo mismo. Intenciones de superar la zona de los 94.500 dólares, lo acabamos de hacer, estamos por encima, por el momento también nos estamos manteniendo por encima de ese nivel y esto es extremadamente positivo para el mercado. ¿Qué es lo que más debemos considerar? Recuerden, y lo vamos a seguir recalcando durante todo el recorrido, es que el precio finalmente cierre por encima de esa estructura, cierre por encima de los 94.500 dólares. No alcanza solamente con superarlo, es decir, no alcanza solamente con lo que estamos viendo ahora, tenemos que ver un cierre por encima de ese nivel. ¿Sí? Pasemos un poquito a gráfico semanal. Bien, por primera vez estamos teniendo fuerza que está demostrando el mercado en cuanto a relaciones alcistas. Estamos teniendo fuerza en el mercado, estamos buscando nuevas estructuras, pero recuerden, esto hasta el momento, al menos en gráfico semanal, no ha sido quebrado. De hecho, ahora lo vamos a ver incluso en gráfico diario y pueden ver que lo que produjo hasta el momento la ruptura hasta el momento, siempre decimos lo mismo, no es tanto la ruptura, sino la confirmación del movimiento. Y hasta el momento esa vela de confirmación está siendo de indecisión, así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado también y no dejarse llevar por una subida considerable. Dicho eso, pasemos un poquito al semanal. Entonces, en el semanal estamos teniendo fuerza por primera vez. Esto es súper valioso, marca mucho de lo que estamos viendo acá. La intención de debilidad en bajista, o lo que es lo mismo aparición de fuerza alcista, es la primera vez que estamos demostrando que esto es así. Veremos si tenemos fuerza suficiente como para poder sostener esta idea o si por el contrario, poco a poco comenzamos a debilitarnos. Como les digo, el día de hoy va a ser bastante importante. Gráficos diario, como les decía recién, en el diario es un poco creo que lo más importante para ver si esta subida tuvo intención real o si finalmente demuestra debilidad. ¿Cómo lo vamos a saber? En base a la estructura que genere el diario de hoy. Recuerden, no solamente es la vela de ruptura, sino la vela de confirmación lo que más debemos considerar. Al mismo tiempo, vamos a colocar una media móvil de 50 y podrán encontrar, y una media móvil de 100 y podrán encontrar que, fíjense, esta rosa es la de 100 periodos. Ese freno que tuvimos en el día de ayer se produjo puntualmente por la media móvil de 100 periodos en gráfico diario. Claramente es una estructura considerablemente fuerte, muy pero muy fuerte para el mercado. No solamente teníamos la estructura de la zona de los 94.500, sino también la zona de la media móvil de 100 periodos en gráfico diario. Entonces eso iba a marcar muchísima fuerza. Al mismo tiempo, yo cuando empecé a ver esa subida pensé incluso que iba a subir un poco más porque en el semanal estábamos muy pero muy cercanos, fíjense en la zona de los 97.500, finalmente nos detuvimos en los 96.800. Pensé que finalmente iba a ser el contacto con la media móvil de 50 periodos en el semanal, no llegamos a tanto, pero bueno, tiene lógica también que el mercado se detuviera de forma muy abrupta ya que hizo una subida muy abrupta también. Entonces, tiene lógica que quizás el impulso no haya tenido tanta fuerza como para poder alcanzar ese nivel. Pasemos un poquito al gráfico de 4 horas. Con respecto al gráfico de 4 horas, ahora sí es un poco lo que más quiero dejar para el día de hoy. En primera instancia, es que estamos teniendo una vela, primero que nada, porque yo creo que uno de los grandes comentarios que me van a hacer es si esta vela de ruptura es correcta, lo cual sí es una vela de ruptura y es correcta, pero al mismo tiempo esto es una vela de confirmación y la vela de confirmación es verde. Entonces, ¿esto es intención alcista real? Les diría ni sí ni no. ¿Por qué? Porque recuerden que el lateral que estamos teniendo, el gran lateral que estamos teniendo, no proviene de un gráfico diario. Por lo tanto, lo que tenemos que encontrar proviene de un gráfico semanal. Por lo tanto, lo que tenemos que encontrar es la ruptura y confirmación en una temporalidad por lo menos
poco menor que sería el diario. Es decir, la confirmación debería estar en gráfico diario, no en gráfico de 4 horas. Lo que no significa que no se pueda aprovechar también. Esto sí puede marcar quizás el inicio de un recorrido quizás un poco alcista, si es que eso sucede, porque esto tuvimos la confirmación en 4 horas con periodo con intención alcista. Esto sí podría marcar un poco del recorrido alcista, pero no tiene nada que ver con la ruptura que se estaba produciendo con el gráfico semanal. Esto sí hay que considerarlo y tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, ya si finalmente el mercado, fíjense, venimos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas consecutivas en temporalidad de 4 horas que están siendo alcista. Recuerden, el mercado no va a subir eternamente. El mercado en algún momento va a mostrar debilidad ante toda esta subida y ahí es donde tenemos que accionar nosotros y tenemos que tener conciencia. No porque Bitcoin haya subido a la zona de, cerremos en la zona de los 97.000 dólares. A partir de este momento, Bitcoin se va a máximos históricos sin detenerse y demás. ¿Sí? Esto, recuerden, no entren en ese juego de que esto no tiene freno. El mercado va a tener el freno. Independientemente, no digo que Bitcoin no pueda llegar incluso a venir acá y buscar la zona de 100.000 dólares. Puede hacerlo, pero lo más lógico no es que lo haga sin escalas. Lo más lógico es que el mercado se reacomode, se reestructure, tenga retrocesos y en base a eso tomar fuerza y ahí sí buscar nuevos niveles de máximos. Eso es lo más prolijo y lo más sano para el mercado. Porque, fíjense, cuando un mercado no corrige, lo tenemos un gran ejemplo acá, cuando un mercado no corrige, fíjense cómo corrige después. ¿Sí? Estamos hablando de, en este caso, hace muy poquito tiempo tuvimos una subida sin detenernos de un 8,7%, pero cuando corrigió, el mercado corrigió prácticamente un 6%. Entonces, eso tampoco es tan sano para el mercado, ¿sí? Lo más valioso es que vaya teniendo subidas, correcciones, subidas, correcciones, subidas. Y eso sí, le va a dar fuerza para llegar sin ningún problema a la zona de 100.000 dólares e incluso, ¿por qué no?, ir a buscar los 102, que es la siguiente zona más importante que tenemos en temporalidad de Bitcoin, en diarios y semanales. Bien, entonces, vamos un poquito a la temporalidad de 4 horas. Entonces, le decíamos recién, estamos en una zona muy, pero muy valiosa, lo que va a ser el día de hoy. Al mismo tiempo, estamos demostrando debilidad por primera vez en temporalidad de 4 horas. Esto tiene mucha lógica, como les decía recién, el mercado subió con tanta violencia que está bien que se reacomode. Esto no significa que el Bitcoin se vaya a ir ahora sí de nuevo a la zona de mínimos en la zona de los 90.000 dólares. No, para nada. El mercado ya subió demasiado, necesita reacomodarse y esto es lo más sano, como les decía recién, que puede ocurrir. Temporalidad de 1 hora. Y acá lo que más vale valer para las próximas horas. ¿Por qué? Porque fíjense, se lo voy a mostrar en 15 minutos. En 15 minutos pueden ver que esta estructura está siendo considerablemente marcada y tenemos también toda esta estructura que tenemos aquí. Fíjense que por el momento esta estructura viene muy pero muy prolija. Podremos utilizarlo tranquilamente como una estructura de canal. Podría llegar a ser sin ningún problema. Todavía no lo es, pero podría llegar a serlo porque el mercado si finalmente corrige un poco y llega hasta la zona de los 94.400. Fíjense que acá la estructura sigue siendo la misma. Ahí caeríamos a la parte más baja de la ruptura. Recuerden, ruptura, retesteo es lo más valioso. Y al mismo tiempo, estos, recuerden, este tipo de canales suelen romper al alza. Entonces, acá no indica que como esté cayendo ahora, esto ya finalmente se vaya al piso, como lo mencionamos recién, sino por el contrario, también podría estar indicando que el precio está consolidándose por encima de las 94.500, busca su famoso retesteo y busca la continuación del movimiento. Esto lo iremos viendo en el transcurso del día. Por el contrario, y ahora sí, si finalmente esta estructura, o vamos a sacarlo por el momento, o quizás esta estructura también, porque también es muy valiosa, lo iremos viendo a continuación, o esta estructura también finalmente se rompe a la baja, es decir, rompemos la zona de los 94.400 dólares, 94.500 dólares, y vamos a buscar quizás la zona de los 94.000, lo más probable es que el movimiento continúe.
Por lo menos hasta dónde, y en primera instancia hasta la media móvil de 200, 93.300 dólares. Em, y al mismo tiempo eso se da con una zona de FIBO muy pero muy valiosa también. Ahora iremos viendo cuál es. Temporalidad de una hora, vuelvo un segundito. Si fíjense, yo extendiera el trazo de todo este movimiento que tenemos aquí, lo voy a estar extendiendo. Me vuelvo a temporalidad de 15 minutos y yo les decía recién que este movimiento es un FIBO considerablemente importante, que es esta estructura que tengo aquí. ¿Por qué lo mantengo acá? Porque ayer comenzó la subida alrededor de las 10:30 de la mañana, momento en que tuvimos noticias en mercado y demás, y esto claramente repercutió muchísimo en el movimiento de Bitcoin. Desde ese momento hasta el máximo que buscamos, extendemos el trazo y fíjense que tenemos un interesante FIBO para poder buscar alrededor de la zona de los 93.500 dólares. Ese movimiento, fíjense, si fuese retrasado, es decir, fuese lento y nos fuese a buscar, nos deja muy bien parados en la misma estructura que mencionábamos recién. Entonces, ese movimiento que está teniendo Bitcoin es sano también para el precio. Insisto, no significa que si rompemos la zona de los 94.500 nos vayamos al pozo. Los movimientos que está haciendo también pueden llegar a ser sanos y nuestro trabajo como traders es interpretar esos movimientos y poder sacarle justamente la mejor tajada al mercado. Al mismo tiempo, vamos a sacar este FIBO. Recuerden, me lo voy a llevar a temporalidad de una hora, que el movimiento no comenzó en sí en la zona de los 91.700 dólares. El movimiento comenzó aquí abajo, en la zona de los 90.000 dólares. Por lo tanto, también podríamos extender ese FIBO quizás a la zona de los 93.000 dólares, 90.000 dólares, perdón. Y eso nos dejaría muy cercano a la zona más importante a sostener, la zona de los 92.500 dólares, que como pueden ver, lo vamos a extender aquí, como pueden ver es una zona importantísima por estructuras de mercado del precio. Tenemos esta zona de máximos, esta zona de máximos, estas de aquí, estas de acá, este soporte quebrado, este soporte quebrado. Entonces, claramente el mercado en la zona de los 92.500 dólares va a tener mucha importancia también. Todo esto se lo estoy planteando a futurología, ¿no? Pensando en que finalmente el mercado va a buscar correcciones y en caso de buscarlas, ¿cuáles son los niveles más importantes? En primera instancia, la zona de los 93.500 dólares, 93.300 y ya si no finalmente ir a buscar la zona de los 92.600 que es prácticamente la media móvil de 200 en temporalidad de una hora. Si, por el contrario, volvemos a demostrar fuerza alcista quebrando esta estructura que estamos marcando aquí, en primera instancia, obviamente, la primera zona a superar va a ser este nivel de acá, la zona de los 95.700 dólares, que fue la última gran zona de máximos que tuvo. Luego tenemos un poquito de la zona de los 96, pero claramente la zona más importante a superar va a ser, por supuesto, el último gran máximo que tuvo, porque allí fue donde el precio retrocedió de forma completa. Esos son los mayores niveles. ¿Es lo más lógico que vaya a buscarlo? Y la realidad es que no, ya tuvimos una subida muy grande, es decir, que la continuación del movimiento es mucho más difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces tenemos que tener todas las posibilidades y el abanico de opciones disponibles. Ahora bien, quiero hablarles de algo puntual. Durante el día de ayer tuvimos toda esta subida que como lo vieron alrededor de la zona de los 94.000 dólares, el mercado tomó muchísima fuerza y, y finalmente nos llevó hasta la zona de los 96.000, casi 900 dólares. Eso produjo una particularidad en el mercado que quizás mucha gente no lo considera y cuando finalmente se dio ese movimiento vi la hora y entendí todo realmente. Porque bueno, si bien los patrones y los contextos se daban para poder hacer ese movimiento, pero eso también me dio a mí la posibilidad de poder aprovechar un short durante la noche, que es este que tienen aquí. Este movimiento yo sabía que iba a suceder, o estaba muy, digamos, hasta la idea muy tranquilo de que muy probablemente suceda. De hecho, en mi caso pude aprovechar un short muy, pero muy prolijo y lo pude cerrar casi por completo en este nivel, dejando ya una parte así como para seguir el recorrido y ver si finalmente esto finalmente rompe acá o no. Pero eso ya será otro análisis independiente.
Pero este movimiento era muy, pero muy probable de que sucediera. ¿Por qué? Esto sucede, yo me voy a ir no al gráfico de Bitcoin perpetuos como lo tenemos en mi caso particular de Binance, cada uno de ustedes utilizará el exchange que más le convenga, pero se los voy a llevar al gráfico de los futuros del CME de Bitcoin. Recuerden, Bitcoin no solamente se mueve a través de perpetuos, sino también tenemos los futuros propiamente dichos, que son justamente los del CME, que es de la bolsa en sí más importante a sostener, perdón, la bolsa más importante del mercado. Y fíjense lo que sucedió en temporalidad de 15 minutos. Se lo voy a extender bien y pueden ver que entre las 18:45 y las 20 horas hora argentina se produjo un muy pero muy interesante gap en el CME. Ese gap es, le diría, no común de que suceda. No, fíjense que si yo me voy a temporalidades de 15 minutos, no es muy fácil encontrar un gap. Bueno, acá hubo uno muy pequeño, pero se solucionó rápidamente. Pero fíjense que en temporalidad de 15 minutos no es muy común encontrar gaps, salvo en algunos casos en particular. Fíjense, esto fue el inicio de un fin de semana y acá tenemos otro más. Bien, ¿por qué se los menciono esto? Porque los gaps normalmente tienden a cerrarse cuando un precio deja en el CME un gap, es decir, un movimiento en el cual nos queda un vacío en el precio, puntualmente aquí y aquí. El mercado suele ir a cerrar ese gap y después buscar el movimiento. Fíjense que durante la noche lo que hizo finalmente fue ir a cerrar ese gap exactamente hasta el nivel que tenía que cerrarlo e inmediatamente a partir de ahí hizo su recuperación y es lo que estamos teniendo en este exacto momento. Este movimiento, gente, era muy pero muy esperado. No solamente por el gap en sí, sino porque veníamos de un movimiento extremadamente grande. Veníamos de un movimiento muy fuerte del mercado. Ese movimiento muy fuerte deja un gap, entonces el mercado necesita reacomodarse, necesita cerrar todo ese proceso que había dejado abierto en el mercado. Este gap en el CME se produjo puntualmente. ¿Por qué? Porque, no sé si lo sepa, pero la bolsa de Chicago en sí cierra durante prácticamente una hora durante la tarde. Si mal no recuerdo, las 5 y las 6 de la tarde, hora de Chicago, lo que corresponde para Argentina aproximadamente entre las 18:45 y las 20 horas, que es puntualmente el momento en que tenemos. En realidad cierra durante una hora exacta, pero por condiciones de velas el mercado nos deja ese espacio de una hora 15 minutos. Finalmente, durante el día de ayer, este movimiento sucedió exactamente cuando la bolsa de Chicago estaba cerrada y produjo este gap de forma muy pero muy amplia. ¿Qué fue lo que hizo el mercado apenas abrió? Bien, primero que nada consolidó un momento, pero viendo que se encontraba con el gap todavía disponible, tenía que ir a cerrarlo y ahí sí buscar su siguiente patrón. Entonces, eso era muy pero muy probable. El mercado siempre deja una migaja, yo siempre se los digo, y esta era la migaja que nos decía que quédate tranquilo, que por lo menos al nivel de 94.800 dólares el mercado iba a caer y lo vas a poder aprovechar. Volvamos un poquito a nuestro análisis, ojalá que les sirva esa información porque es muy, creo que muy, pero muy valiosa. Hablemos un poquito del calendario económico. Con respecto al día de hoy, hoy tenemos día miércoles, tenemos bastante información. Fíjense, 10:30 de la mañana, tenemos, tal como fue en el día de ayer, tenemos informaciones de económicos, datos económicos. Ayer 10 de la mañana teníamos índice de precios al consumidor y hoy tenemos índice de precios al productor. Son informaciones muy, pero muy valiosas para el mercado. De hecho, en el día de ayer, tras la publicación de los datos, el mercado comenzó a moverse con mucha fuerza. Veremos si el día de hoy también tenemos tanto movimiento. Eh, Tenemos índice de precios al productor y por supuesto después también tenemos inventarios de petróleo, 12:30 del mediodía, lo cual también es bastante importante. Y el día de mañana, uno de los datos más importantes a considerar son en primera instancia las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Yo creo que es uno de los datos más importantes. Esto se da alrededor de las 10:30 de la mañana, también en el día del jueves, el día de mañana. ¿Sí?
Así que estar muy, pero muy atentos. Veremos a ver qué es lo que sucede. Creo que lo que está dejando el mercado también está dejando mucha información. Creo que si finalmente el mercado logra superar esta zona de resistencia que tenemos acá, podríamos tranquilamente buscar a la zona de los 95.600, 95.700 en primera instancia. Y ya finalmente, si logramos romper la zona de los 94.500, podríamos, si no, ir a buscar la zona en primera instancia de que habíamos mencionado recién. Aquí los 93.300 dólares. ¿Sí? Gente, nada, no quiero extender demasiado, me extendí muchísimo el video, pero ojalá que les sirva la información. Como siempre digo, a darle like, a suscribirse, a dejar comentarios y éxitos en todos sus trades. Adiós.